Y también tiene una presentación más el domingo y quien la está haciendo girar, si se quiere, es Gustavo Carbonell, uno de los realizadores a quien tenemos en línea, desde Porto Alegre, creo. Gustavo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alicia, ¿cómo te va? Sí, aquí en el corazón portoalegrense, es cierto. Qué lindo. Lluvioso como por aquellos lados también, bueno, es medio que Claro. estamos en la misma región, pero bueno, acá trayendo un poco de la historia de Misiones, Ujú. ya que fuimos invitados, ¿no? Y contanos el Así circuito que que va, por sí. dónde y quiénes están convocando y convocándose para ver Basilicia. Bueno, esto es un proyecto que ya lleva un tiempo que tienen unos compañeros y compañeras de la zona de Río Grande do Sur, que se llama Caminos Revolucionarios Ajá. y que intentan ir rescatando a las heroínas y a los héroes de todas las etapas, desde las misiones jesuíticas a una etapa más contemporánea, Ujú. en toda nuestra región, ¿no? No se circunscribe solo al territorio brasileño, si se quiere, sino que nos incluye también a Misiones, Ujú. y ellos vienen hace un tiempo con esto, es decir, arrancan desde CP hasta, pasan por Andresito, van incorporando, bueno, a Prestes, el de la columna Ujú. Prestes, ¿no es Ujú. cierto? Ujú. Que fue realmente un revolucionario más contemporáneo, que recorrió y ganó todas las batallas sociales de alguna manera, recorriendo Brasil y Ujú. denunciando las cuestiones sociales. Bueno, y en algún momento han decidido, conociendo las luchas agrarias y enterándose un poco más de todo el proceso que se vivió en Misiones desde la masacre de Oberá en adelante, eh, incorporar a Basilicia Savinsky como un símbolo, ¿no? Ujú. Dentro de esas heroínas que empiezan a aparecer en este proyecto de Caminos Revolucionarios. Ellos se comunicaron y, y bueno, invitaron a la película a estar presente en un lugar que tiene mucha mística, justamente, Sí. que es el Memorial Prestes en Porto Alegre, donde se va a proyectar Basilicia, pero se va a conversar un poco de todo esto, Ujú. ¿no? Ujú. De cómo nos unen a través de la historia en la región las luchas populares. Y bueno, obviamente para nosotros, que la intención que teníamos con Gastón cuando llevábamos adelante este viejo sueño de hacer la película Basilicia, que en realidad era tratar de enmarcarlo arrancando con la masacre de Oberá, pero también traerlo a la actualidad para mostrar o tener la hipótesis, ¿no?, que siempre decimos, de que los problemas siguen existiendo, acá no se Ujú. resolvió nada, ¿no? De hecho, estamos en la misma Sí. historia con la yerba como arrancada la película en el 36. Parece increíble, pero no lo es, no Ujú. tan increíble, ¿no? Porque ahí se demuestra donde los gobiernos neoliberales, la derecha, siempre ha intentado desregular e ir en contra de los intereses, digamos, de los pequeños y medianos productores, de los luchadores populares, ¿no? Qué Entonces, interesante. incorporan a Basilicia y nos Ujú. invitan a traer la película. Pensaba esto, Gustavo, ¿no? Qué interesante poder Sí, ir rescatando nuestras memorias, así bien situadas, de personas, personajes tal vez que nuestra historia oficial obviamente no aparece, pero que también es una forma de claro. que los pueblos empecemos a recuperar esas memorias. ¿Con qué te encontraste que te Sí. llamó la atención en estos caminos revolucionarios? Bueno, me encontré con que evidentemente nos unen, como decía al principio, muchos sueños, Ujú. muchas luchas, muchos anhelos. Aquí están en un proceso posiblemente bastante distinto al que estamos viviendo Ujú. lamentablemente ahora en la Argentina, pero que no deja de por eso ser esperanzador para nosotros poder cambiarlo, si se puede cambiar en otros pueblos hermanos, ¿no? En otras sociedades. Me encontré con que hay mucho espíritu de lucha. Hoy estuve
me llevaron en un periplo un poco para conocer, conversar, invitar especialmente a todas estas organizaciones, a los militantes de estas organizaciones que están apoyando esta actividad de hoy, que, bueno, nos trajeron con la película. Por ejemplo, estuve en el movimiento, en el mítico movimiento de los Sin Tierra, ¿no? El MST, que me llamó mucho la atención la organización que tienen, ¿no? Sí. Es realmente llamativa, está bien, con tiempos, con buenos vientos en estos tiempos a favor, pero que vienen luchando hace 40 años, que no era la misma situación. Sin embargo, ver nomás aquí en este estado, en Río Grande do Sul, imagínate que eso es en todo el Brasil, que es un continente en sí mismo con su problemática de la tierra, ¿no? Ver la organización que tienen, ver la organización de los sindicatos. Estuve en el sindicato de profesores, en el sindicato metalúrgico, de donde proviene Lula de alguna manera también, y todo este inicio hace ya desde los 80 del PT. Y bueno, me llamó mucho la atención eso. Nos unen un montón de problemáticas que tenemos en común, y también el espíritu de lucha, ¿no? Y la demostración de que evidentemente hay que tener conciencia de clase cuando uno entiende que es trabajador o de qué lado de la historia tiene que estar. Las luchas van teniendo éxito, ¿no? Se van produciendo resultados para las sociedades. Y yo lo veo eso en este Brasil actual, ¿no? Hablando con las compañeras y compañeros hoy, me di cuenta de eso. Hay que seguir luchando, ¿no? Hay que ser optimistas incorregibles en esa búsqueda, ¿no? Además, en ese territorio también, Porto Alegre, donde cuna de lo que fueron los foros sociales mundiales, ¿no? Lo que eso significó para la discusión, para la articulación de las distintas organizaciones, para pensar ese otro mundo posible que parecía que estaba ahí, ¿no? Claro, y justamente eso hablábamos hoy también con la compañerada, y claro, no es casual que se hayan dado aquí, ¿no es cierto? Como dice a veces, me gusta citar a Eduardo Galeano, que dice lo del mar de fueguitos, ¿no? Somos ese mar de fueguitos que nos vamos encontrando en este continente que, según se lo mire, tiene forma de corazón o forma de puño, ¿no? y que nos va encontrando para justamente discutir estas problemáticas. Y los foros sociales fueron fundamentales, ¿no? Yo creo que incentivaron y fueron replicadores de un montón de experiencias que venían de otras latitudes y que se estaban desarrollando. Aún con tiempos tan difíciles como estos, la esperanza sigue en marcha, ¿no? Pensaba en Basilicia y en lo que posibilita esta producción audiovisual, esta docuficción, como cuentan ustedes, desde discutir los procesos de organización, de lucha, bueno, discutir lo que significó la represión, una cantidad de cuestiones, ¿no? Sí. ¿Es la primera vez que se presenta en Brasil, o ya han tenido la posibilidad de recibir algún tipo de devoluciones? Bueno, no, viste que habíamos estado en la previa, inclusive antes de los estrenos más formales, en algunos recorridos de festivales en varios países de Latinoamérica, pero no se había dado la posibilidad de Brasil. Y bueno, sin embargo, esto nos sorprende gratamente porque nos permite ir acercando la historia casi cuando ya decíamos, bueno, la película ya está a disposición de la gente, del mundo, que la utilicen y que aparezcan estas invitaciones. Pero además, inclusive lo que significa para nosotros en Misiones, ¿no? Que en un proyecto regional de heroínas y héroes, luchadores y luchadoras populares, se incluye a Basilicia como un símbolo que obviamente no es Basilicia solamente, todos lo entendemos, ¿no? En ella se representa la voz popular, la lucha popular, que sea una mujer, muy importante también, ¿no es cierto? Marca ciertas pautas de los tiempos que estamos viviendo en cuanto a esto de que vos decías muy bien anteriormente, lo de la memoria, ¿no? Rescatar la memoria. Mirá vos, al hacer la película se sacó a flote
una cosa que estaba ahí medio por abajo, ¿no? Se hablaba de la masacre de Oberá, se hablaba en los círculos quizás más militantes, si se quiere, Ujú. ¿no? En los círculos agrarios, pero no en la comunidad en general. Y esto nos permitió que pasara fronteras inclusive, ¿no? Que se conociera en otros países que esto ocurrió, que Ujú. no es solamente la tesis o la imaginación de académicos que dicen que sucedió esto y tienen algunos datos históricos, no, aquí hay mucho rigor y todavía se estuvo a tiempo de narrarlo, ¿no? Sí. Todavía hay algo ahí para investigar y fueron apareciendo muchos más elementos y que haya sido a través de lo que nos apasiona a nosotros, que es el audiovisual, el documentalismo, bueno, nos pone en un compromiso, ¿no? En un reto que es justamente darle voz a estas situaciones de la historia, ¿no? Así que un orgullo absoluto tenemos porque pudimos llevar esta voz del movimiento agrario misionero, Ujú. de quienes sufrieron antes del MAM, digamos, como puntapié inicial de todo esto, la masacre en carne propia, pero que también esas luchas tuvieron logros, la regulación de la yerba mate, hoy desregulada nuevamente, por supuesto, Ujú. por un Ujú. gobierno de derecha, nos demuestra eso, ¿no? Que siempre que se luchó y que se tuvo conciencia de dónde se estaba parado, de hacia dónde debía ir la historia de los más desprotegidos, quienes necesitan más de la presencia del Estado, siempre se lograron tener mejores épocas, ¿no es cierto? Por lo menos, si no se solucionaron todos los problemas sociales, por lo menos eran mejores vientos. Y que cada vez que tenemos un gobierno de derecha, desregulador, neoliberal, que trabaja para intereses de unos pocos cuando la mayoría está desprotegida, Ujú. bueno, por supuesto nos va mal, ¿no? Nos va Ujú. mal. Y eso si es el cine comprometido puede dar una mano yo no digo en convencer a nadie, ¿viste? Pero porque hay que ser respetuosos, pero mueve algo en el espectador, lo Claro. interpela, bueno, es como una misión cumplida, ¿no? Ujú. Además, es interesante el proceso que está viviendo Brasil también para Sí, pensar en recuperar memorias. El 24 se cumplieron 60 años del golpe contra João Goulart y lo que nos decían es sí, que hay como también una necesidad de ir recuperando memorias, de hablar de la dictadura. Miran mucho el proceso argentino por lo que sí. también ha significado nuestro país en todo el mundo. Así que es súper interesante ir compartiendo esas experiencias, me imagino. Claro, eso se habla mucho porque a ellos les llegó un poco más tardío Sí. todo este tema. Nosotros, es cierto, la Argentina, gracias a la enorme lucha de los organismos de derechos Ujú. humanos y algunas políticas que más reciente trataron, porque obviamente también se intentó frenar todo esto, lo sabemos muy bien, el punto final, la audiencia de vida, el propio indulto de Menem. Hemos pasado también periodo, bueno, la intentona más reciente de Macri de el 2x1 Ujú. para liberar Ujú. genocidas, esta cuestión permanente de querer hablar y negar la historia, decir que hay dos demonios cuando ya estaba todo, la teoría de los dos demonios Ujú. cuando ya estaba todo discutido, ¿no? Y sin embargo, Argentina siempre estuvo presente, su equipo de antropología forense es con el test de abuelismo, ha sido fundamental en el mundo Ujú. científico y político, ¿no? Cómo se mezcla ahí, cómo ayuda las ciencias a la política, ¿no? A los reclamos sociales, la identificación de desaparecidos, cuando un eslabón está perdido, ¿no? Entonces, cómo identificar a quienes sobrevivieron pero fueron secuestrados, bueno, en el caso de los nietos, Ujú. todo eso es visto aquí con gran atención, no solo aquí, a mí que me ha tocado andar por otros lugares en algunos momentos, en Colombia, en Uruguay, siempre se habla del tema digámoslo, un poco deportivo de picar en punta, ¿no? Con Sí. este tema de los juicios, juicios por la verdad, y todo redunda en qué? En la enorme lucha Ujú. de madres, abuelas y los organismos en general de derechos humanos, ¿no? Que la han militado siempre mucho, ¿no? Gustavo, por último, contanos así brevemente, para quienes no hayan visto la docuficción o no conozcan la historia de Basilicia, contanos así brevemente de qué se trata.
Bueno, Basilicia atraviesa, digamos, todo el siglo, se inicia en la masacre del 36, un hecho lamentable, tristemente célebre masacre de Oberá, donde son reprimidos familias de colonos minifundistas que habían venido, inmigrantes que habían venido a plantar yerba en el periodo de las oleadas inmigratorias. Por una cuestión de especulación, el precio de la yerba se cae, empieza a ingresar yerba de Brasil y las chacras no progresan, no pueden vivir, empiezan a tener muchísimos problemas sociales. Ellos deciden marchar hacia Oberá, son reprimidos en la década infame, en el año 36, por el comisario Verón a la cabeza y algo de complicidad de fuerzas civiles también y parapoliciales. Ahí mueren unas cuantas personas, son perseguidos durante muchos días, digamos, la persecución continuó. Y muere Basilicia Savinsky, que tenía 14 años, una integrante de una familia de inmigrantes ucraniana, que muere junto a su tío, Iván Melnik. A partir de ahí, eso es una bisagra para que luego, un poco más adelante, unas décadas después, el movimiento agrario misionero, que todos y todas conocemos en general o habremos oído alguna vez hablar, es un orgullo de lucha en unas etapas muy importantes de la provincia de Misiones, se conforma para luchar justamente por muchas cosas, ¿no? Además de la tierra, de preservar la tierra, mejoras en los productos, en los precios, luchas agrarias y sociales. Son reprimidos nuevamente durante la dictadura, es muerto es asesinado su secretario general, y perseguidos también muchos militantes del MAM. Sin embargo, es el único movimiento agrario que se reinventa en democracia, regresa y sigue estando en el escenario político y del panorama de las luchas agrarias en la región. Viene el tractorazo, viene nuevamente el fortalecimiento de la regulación de la yerba, cosa que hoy no sucede, y llega hasta estos días, ¿no? Con respecto a eso. Es decir, atravesamos con la excusa de la masacre, que fue realmente lamentable, comienza con una masacre, pero termina en la demostración de la lucha agraria y de que todos organizados pueden lograr mucho más éxito en los reclamos sociales, en el ámbito agrario y en todas las etapas, en todos los ámbitos que se hable. Pero también, y esto es muy importante, la película intenta dejar algunas pistas sobre la importancia de qué modelo de provincia tenemos que elegir y que aún no hemos definido, Alicia. Es lamentable que los misioneros no sabemos aún qué modelo de provincia tenemos, porque nuestros distintos, las distintas administraciones han sido variopintas en esto, pero nunca han dicho, bueno, esto va a ser, ¿no? ¿Qué pide el MAM? ¿Qué piden las organizaciones agrarias y los pequeños productores? Diversificar la producción, terminar con el tabaco, cuidar la tierra, cuidar el agua, hacer comida sana, alimentos sanos, las ferias francas. Y en eso está atravesada la mujer, ¿no? La mujer dentro de la familia agraria fue fundamental. Nunca se habla de la mujer, Alicia. Y en la película intentamos darle también esa perspectiva de género, ¿no? Es decir, reivindicar a la mujer. Por eso también se llama Basilicia. Creemos que también es un símbolo en ese aspecto. Con eso se van a encontrar quienes vayan a ver 1 hora y media de la docuficción Basilicia. Que está muy buena, que está muy buena. Gustavo, mil gracias, y después nos contás al regreso esta llamita encendida también que genera Basilicia a la hora de pensarnos en la región, con las luchas de nuestra región. Así que muchas gracias, Bueno, muchas gracias a vos, a la radio, a la querida radio de la universidad, que estuvo de nuevo aniversario hace poquito, y que hay que apoyar porque siempre están presentes en todas estas cuestiones, estas novedades. Un placer haber hablado con ustedes, Alicia. Muchas gracias, un abrazo enorme. Hasta luego. Hasta luego. Ahí hablábamos con